Bueno, bienvenidos en este día. Seguimos con nuestro devocional Lámpara a mis pies. El día de hoy nos acompañan Cristian Fraile y su linda esposa Lina López y quien nos acompaña Viviana Rodríguez. Esperamos que se encuentren bien y que podamos juntos lograr que la palabra de Dios nos hable y aprender de ella. Entonces, quisiéramos iniciar con una oración para disponer este tiempo en las manos de Dios. Entonces, cierra tus ojos, dispón tu corazón y bueno, amado Dios, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú nos das la oportunidad una vez más de acercarnos a ti, de conocerte a ti, Señor, de que tú a través de la palabra nos hables, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que aquietes nuestros corazones, que nos ayudes a escuchar tu palabra y que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que quede grabado en él, Señor, y que surcan efectos, Señor, surjan efectos que nos lleven a conocerte más, a cambiar nuestras actitudes, a sentir, Señor, cómo tú nos vas encaminando hacia tu voluntad. Señor, hoy en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno. Vamos a iniciar con las fracciones de algunos capítulos de Hebreos y yo los acompañaré en este momento en el capítulo 4, el versículo 1 al 16. Permítanme, comparto pantalla para que nos acompañen con la lectura. Ok, entonces en Hebreos 4:16 nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, pues que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia. Otra vez termina un día. Hoy, diciendo pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Permiso, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y bueno, pues como que al principio nos enreda, bueno, como así el reposo y entremos en reposo, no reposaremos. Pero realmente a lo que se está refiriendo en el inicio es que denme un segundo, dejo de compartir. Hay un, nos da un ejemplo del pueblo de Israel cuando el Señor lo sacó de Egipto. Y ellos, aunque el Señor los sacó, les dio una dirección, un camino, una instrucción, y los sacó de un tiempo bueno, de un lugar de esclavitud. Ellos no quisieron creer en Él, a pesar de todas las manifestaciones y milagros que ellos vieron, no solo en Egipto, sino a través de su caminar con Él en el desierto.
pero ellos se endurecieron, ellos, eh, aunque caminaban con Dios, su corazón estaba en Egipto, ¿sí? Ellos seguían siendo esclavos, aunque el Señor ya había ganado la libertad para ellos. Y tal vez eso nos pasa a veces. El Señor ya conquistó todo para nosotros por medio de la sangre de Jesús, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero a veces las circunstancias, el, no sé, las finanzas, aquellas cosas tal vez inclusive, no solo los problemas, sino aquellas cosas que son bendición para nosotros, nos alejan del Señor, ¿sí? Y solo pensamos que por ir a la iglesia una, dos, tres veces, estar en célula, inclusive hasta ganar personas, creemos que ya tenemos ganado aquello que el Señor nos ha prometido y ha ganado por nosotros. Pero realmente el encontrar a Dios como nuestro Padre, el poder ganar las promesas del Señor eh, a través de la sangre de Cristo, en oración, en comunión con Él, porque algo que, pues yo sé que muchos fueron a la convención internacional de nuestra iglesia, algo que yo aprendí es que nosotros conocemos a Dios, sabemos cómo es, sabemos qué le gusta, sabemos dónde nos congregamos, lo que no le gusta, pero de verdad estamos enamorados de Él. De verdad queremos vivir nuestra eternidad con Él y ya ganamos eso, pero realmente lo queremos, amamos esa promesa, la perseguimos o amamos más el mundo y lo que Él nos da, lo que hay en el mundo, ¿sí? Porque el Señor aún así, parte de su promesa es el bienestar en este tiempo, en este mundo, en esta tierra, pero es mayor lo que Él tiene para nosotros, lo que Él ya ganó, la salvación y la eternidad con Él. Y algo que les decía que había aprendido era que realmente más que conocerlo, conocer sus gustos es conocer quién es Él, ¿sí? Enamorarnos de Él, querer ser hijos y entender que siendo hijos ya tenemos todo ganado y buscarlo, amarlo como papá, porque si Él tomó a los israelitas de la mano, los llevó, los iba llevando por el desierto, los sacó de Egipto y los llevó, los iba a llevar hasta la tierra prometida, pero ellos simplemente se fueron soltando de su mano, porque no les gustaba lo que era Él. Entonces, ellos nunca alcanzaron la promesa porque se endurecieron, estuvieron más aferrados a su propia opinión que a la opinión de Dios, a su guianza, a su amor, a su cuidado. Entonces, la misma palabra dice que el que está bien, fíjese de que no caiga, que siempre esté bien, ¿sí? Porque a veces de pronto nos comparamos con otras personas, pero yo estoy mejor que esta persona, pero yo no le hago nada a nadie, pero realmente la misma palabra dice que está revisando nuestro corazón, que está mirando, que podamos, inclusive mira nuestros pensamientos, nuestros actos, lo que hacemos cuando no, nadie nos ve, ¿sí? Y esa es la palabra que temamos no es, ay, qué susto, sino de verdad, que temamos perder el amor de Dios, que temamos no verlo en la eternidad. Sí, hay una canción que me gusta que dice que cuando me muera, cuando yo cierre los ojos definitivamente en esta tierra, los abra y vea los ojos de Dios. Y ese es el temor que debería abundar en nosotros, el amor que nos convence de siempre estar cuidando esa salvación, cuidando esa promesa que Él ya nos dio. Entonces, bueno, quiero que oremos un momento y pongamos eso en nuestro corazón, que no haya nada que nos separe de su amor, de su promesa de salvación, porque Él ya la ganó, pero nosotros somos los que tenemos que mantenerla, ¿sí? Entonces, amado Dios, Señor, hoy como hija tuya, Señor, quiero decirte que te amo, que te necesito, que me ayudes a caminar hasta el fin, hasta el último día de mi vida, Señor, para poder encontrarnos juntos en el lugar del reposo tuyo, Señor, el reposo que tú también has preparado para mí, ese tiempo en que ya no solamente hablaremos en oración, Señor, a través de la palabra, sino que cara a cara tú nos mirarás y nos dirigirás, Señor. Guíanos, Señor. Enséñanos, corrígenos, Señor, yo te lo pido. No permitas que el orgullo, la soberbia nos dominen, Señor, sino sé tú cada día enseñándonos como bueno Padre, Señor, a sus hijos a caminar contigo para, Señor, alcanzar el premio de la salvación, Señor.
en este tiempo, Señor, aquí en la tierra, Señor, y para cuando estemos contigo en la eternidad. Señor, te amamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahora nos acompaña Cristian con otros fragmentos de Hebreos, entonces los dejo con él. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a seguir con otra porción de la Biblia. En este momento sería Hebreos capítulo 5 y 6. Y bueno, dice así estos dos capítulos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí La honra. esta honra, sino el que está llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que, sino él que lo dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de ese siglo vinieron y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos,
y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, en estas dos porciones de la Biblia se nos habla eh, básicamente de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Antiguamente, pues los sacerdotes tenían que hacer muchos sacrificios acorde a lo que decía la ley de Dios para poder ser perdonados. Tenían que sacrificar a un animal guardado de una forma muy estricta, con ciertas reglas, con ciertos cuidados, con ciertas normas. Tenía que ser muy puro ese animal y sobre él echar todo el pecado, pero eso lo hacían eh, según lo que decía la ley, que creo que era anualmente. Entonces, cada vez que pasaba el rito de la purificación, de la expiación, siempre tenían que hacer el sacrificio y tenían que imponer las manos sobre ese animal para dejar esos pecados en ese animal y al hacer sacrificio de ese animal poder recibir perdón a causa de la sangre que se derramó por ese animal. Aquí pues lo que nos habla es que Jesús, como dice la palabra, Él es el Cordero de Dios, que hizo ese sacrificio una sola vez y para siempre. O sea, ya no debemos eh, a toda hora estar sacrificando un animal para encontrar perdón de nuestros pecados o redención de nuestros pecados. Simplemente es acudir a la cruz, acudir a la sangre de Jesús para que por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión, podamos ser expiados de nuestros pecados. Pero no tenemos que estar constantemente haciendo sacrificios para encontrar esa expiación como se hacía en el Antiguo Testamento. Al Jesús morir en la cruz, se colocó como estandarte, como ese sacerdote, como dice la Biblia, según el orden de Melquisedec, para que se hiciera solo un sacrificio. Y por medio de ese sacrificio encontremos redención de nuestros pecados. Hay otra parte que también, conforme esta palabra, nos habla de la apostasía. Y la apostasía habla de que uno se aparte de la fe. En algunos momentos hay personas que conocieron de Dios y por X o Y razón, por argumentos, por controversias, por discusiones o por disgustos o por razones de doctrina o de filosofía, no sé, em, se apartan de Dios, o sea, ya deciden no creer más en la Biblia, no creer más en la oración, no creer más en Jesús, no creer más en lo que dice la palabra de Dios y se apartan totalmente del Señor. O sea, esa es como la apostasía, conocer y ya no, y apartarse como si nunca hubiera conocido. Al Dios hablar de la apostasía, nos dice que cuando ya uno ha sido iluminado, es decir, cuando uno ya conoció de la palabra, conoció el Espíritu Santo, conoció todo lo que la oración o Dios hace a través de nuestras oraciones, nos insta a que no volvamos a los rudimentos del principio, es decir, que otra vez volver a arrepentirse por los mismos pecados, que otra vez arrepentirse por las mismas circunstancias, por las mismas raíces, sino que nos habla que maduremos, a que podamos decir, vamos a tomar
alimento sólido, porque el arrepentimiento, como dice ahí en la palabra, los movimientos de la palabra de Dios, pues son como esa leche espiritual, pero ya Dios quiere que uno beba una leche, un alimento sólido. Entonces, eh, es importante que podamos vivir este tiempo y que podamos disfrutar del alimento sólido de Dios. Y ya para cerrar, eh, como dice aquí la palabra, que al beber al ser maduros espiritualmente, podamos a través de la fe y de la paciencia eh, recibir las promesas de Dios, como lo hizo Abraham, como ese ejemplo que pone ahí la palabra, que tengamos esa fe y esa palabra rema y que conforme esa palabra rema podamos alcanzar las promesas que Dios nos haga en nuestras vidas, para que no seamos perezosos, sino que sigamos siempre avanzando cada vez más en lo que Dios quiere conforme al propósito que Él nos ha llamado. Pues vamos a orar. Los invito a que si estás ahí puedas cerrar tus ojos y podamos poner como esta reflexión delante de Dios. Señor Jesús y Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Y hoy te pedimos que conforme esta palabra, Espíritu Santo, seas tú, Señor, ayudándonos a entender el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que solo se hizo una vez y para siempre, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender el poder de la sangre de Jesús, de tu Espíritu Santo, el poder de la cruz del Calvario y que podamos ser libres, Señor Jesucristo, conforme a tu voluntad. Hoy te pedimos que si ya hemos conocido de Dios, nos ayudes a madurar para tener alimento sólido, Señor, para que no volvamos, Señor Jesucristo, a arrepentirnos de las mismas cosas, sino que sigamos avanzando hacia adelante. Y hoy te pedimos también, Espíritu Santo, Señor Jesús, que los que estemos aquí conectados puedan, Señor, alcanzar las promesas que tú les has hecho en la palabra de Dios, que podamos tener esa fe y esa paciencia para alcanzarlas y alcanzar esas promesas de la tierra prometida que tú nos has puesto en la palabra, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y los dejamos con nuestra siguiente eh, panelista que está haciendo este devocional, mi esposa Lina López. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo les voy a hablar de Génesis 50, del versículo 1 al versículo 25. Vamos a leer perdón, al 26, vamos a leer la versión Reina Valera. Dice, Génesis 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Le preguntaron, perdón, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos del Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que haya yo ahora que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del Jordán.
y echaron allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Viendo los moradores de la tierra de los cananeos el llanto en la era de Atad, dijeron, grande, llanto grande es el de los egipcios. Y por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para la heredad de la sepultura, para heredad de sepultura. En de Efrón, el Eteo al oriente de Manre, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Ahora viene la muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre fue muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Josué, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por ahora, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, mientras vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos del pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló de corazón, al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vivió y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maaquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pues, ¿qué vemos aquí? Vemos que que al fallecer José, mm, bueno, primero falleció Israel, ¿sí? ¿Quién era Israel? Era el patriarca, pues el patriarca era Abraham, pero Israel era como el de la promesa, ¿sí? El hijo de la promesa. Él murió en Egipto, ya que se cumplió pues lo que había dicho José al final de lo que yo leí. José había dicho que por algo lo vendieron y vivió todo lo que vivió para que él pudiera sustentar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que así uno vea las circunstancias erradas y muchas cosas, el propósito de Dios sigue vigente. Y el propósito de Dios era que vendieran a José y él fuera el encargado de Egipto. ¿Para qué? Para que él sustentara a Israel cuando hubiera hambruna. ¿M? Ese era el propósito. Entonces yo los invito a que así estén pasando momentos difíciles o tiempos difíciles. Hay un propósito, hay una luz al final del camino y Dios puede hacer algo diferente con ustedes. ¿M? La segunda parte que ya dice muerte de José, vinieron sus hermanos que tuvieron miedo, porque pues los hermanos fueron los que vendieron a José a Egipto y lo hicieron pasar por muerto. Tuvieron miedo de que José se vengara, pero ¿qué vemos acá? Que José tenía un corazón tierno, un corazón desprendido, un corazón de perdón. Y él dice que ahí lloró cuando le dijeron eso y le dijo a sus hermanos, no teman. Dios me envió aquí para un propósito, yo no me voy a vengar, yo no los voy a sacar, yo no los voy a desproteger. También vemos acá en esta palabra que se cumplió lo que decía Dios de sostener al pueblo, porque hasta los egipcios sostuvieron al pueblo de José y al pueblo de Israel. ¿M? Entonces hubo perdón, hubo reconciliación,
Dios los pudo sostener. Más adelante la historia cambia, pero eso lo veremos en otro capítulo. Pero lo importante acá es que ustedes vean que todo tiene un propósito, que todo tiene un propósito. Lo primero, que no importa las circunstancias, Dios todo lo tiene bajo control. Lo segundo es que debemos perdonar. Yo sé que la gente o las heridas que uno más tiene vienen de su familia, pero Dios es el que trae un aliento nuevo, ¿m? Y Dios es el que trae el corazón de perdón. Debemos perdonar. Y lo último que vemos en esta palabra es que ellos vivieron muchos años, 110 años. Esa es la bendición de Dios, que yo pueda ver mis hijos, mis nietos, eso es una bendición. Entonces vamos a orar por eso y vamos a pedirle al Señor que traiga esa revelación y que traiga esa convicción a nuestras vidas. Señor Jesús y Padre Santo, Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos ministras, porque tú nos enseñas con este devocional y con la lectura de la palabra, Dios. Te pido que esta palabra se haga carne a nuestra vida, Dios. Que tú no la hagas carne, Dios, tú hayas hablado a lo que te oramos en esta semana, que tú hayas ministrado, Dios. Hoy te pido, Padre, que aunque las circunstancias sean difíciles, yo pueda ver tu propósito, yo pueda ver la luz al final del camino, yo pueda ver que tu mano está sobre mí, Dios. Yo también te pido, Dios, que traigas a mi vida un corazón de perdón, un corazón desprendido, que quites la amargura, la tristeza y que seas tú obrando un milagro sobrenatural en mi vida y en mi corazón, Dios. Que tú traigas la bendición plena, la bendición de Dios, la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, Dios. Te damos gracias por este tiempo, te bendecimos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora lo dejamos con nuestra conferencista internacional, Viviana Rodríguez. Gracias. Bueno, sí, vamos a seguir con pues con la lectura de los salmos, que pues sinceramente es una oración. Entonces quiero que la hagamos, ¿sí? Y el tema es que el Señor podamos ver la promesa de la salvación en Él, ¿sí? Entonces, bueno, eh, como les dije, tómenlo más como una oración que como una lectura. Entonces, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi vida es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana a montar en riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corregiste al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y quiero que sigamos en esa actitud de oración y le digamos, Señor, de ti está mi vida. Tú conoces todo lo que pasa en mi mente y en mi corazón y lo que yo hago con mis propias manos, Señor. Si en este tiempo, Señor, yo estoy en prueba, Señor, en medio de una dolencia, en medio de una situación dolorosa, Señor, te pido que seas tú guiándome, Señor, y que no sea mi corazón rebelde, Señor, ante tu corrección, Señor, sino que sea yo poniendo mi corazón dispuesto a lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. Muéstrame, abre mis oídos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo el que me guíe, no mis opiniones y los anhelos de mi corazón, sino que seas tú, Señor. Te lo pido, Padre, porque el anhelo mío es caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Y bueno, gracias por acompañarnos en este devocional. Espero que hayan aprendido mucho y bueno, los esperamos el día de mañana. Si ustedes quieren, tienen algún motivo de oración, no duden en colocarlo
pues en los comentarios de nuestro sitio en YouTube. Y bueno, suscríbanse, coloquen sus comentarios. Los esperamos el día de mañana y bueno, Dios los bendiga. Hasta luego.